Hoy nos sumergimos en la estructura de liderazgo de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, la IPC. Específicamente, vamos a ver los roles de anciano y pastor. Para esto, nos basamos en la Constitución de la IPC y también en algunas normativas de una iglesia local en Pereira, Colombia. Todo está en un documento llamado Nuestros Ancianos y Pastores. La idea es entender bien qué hacen, qué se necesita para ser anciano o pastor y cómo es el proceso formal. O sea, ¿qué los diferencia? ¿Cómo se llega ahí? Vamos a desglosarlo. Empecemos con los ancianos. Según la Constitución, ¿quiénes son exactamente? ¿Qué hacen? Bueno, la Constitución, en la sección 2.71, los define como los representantes inmediatos del pueblo. Son elegidos por la propia congregación. Suena bastante democrático, ¿no? Sí, en cierto modo, tienen esa legitimidad directa del pueblo. Pero ojo, la clave es que comparten el gobierno y el liderazgo con los ministros. No es que gobiernen solos. Los ancianos elegidos forman el consistorio. Ese es el nombre del consejo que gobierna la iglesia local. Así que es un coliderazgo. Entiendo. Y sus tareas, que detalla la sección 2.72, van más allá de administrar cosas, ¿verdad? Habla de cuidar a la gente, visitar, orar. Casi parece un rol pastoral. Totalmente. El texto lo dice así. El consistorio comparte el cuidado pastoral con el ministro. Se espera que estén, digamos, muy metidos en la vida de la gente, que vean las necesidades espirituales y también materiales, y que sean un ejemplo. No son solo administradores, para nada, tienen que cuidar. Ajá. Incluso dice que deben informar al pastor si ven algo que necesita su atención especial. Son como los ojos y oídos de la iglesia. Eso es una responsabilidad enorme. Y el perfil que se busca, leyendo la Constitución y las normas de Pereira, que se basan en Timoteo, Tito, es altísimo. Irreprochable, sabio, fiel en su matrimonio, sobrio, apto para enseñar, buen testimonio. La lista sigue y sigue. ¿No es un estándar casi inalcanzable o un poco legalista? Es un estándar elevado, sin duda. Las fuentes lo ponen como un ideal, claro. Un reflejo del carácter que se espera de un seguidor del Evangelio. Quizá no se busque la perfección absoluta, sino más bien un carácter ya probado, madurez, un compromiso muy serio con el rol. La idea es que el líder debe ser ejemplar. Ya veo. Y justamente por eso, el proceso para ser anciano no es algo informal. La elección, que menciona la sección 2.91, usualmente la propone el consistorio o un comité, y necesita mayoría de votos. Y después viene la ordenación e instalación. Es una ceremonia pública, muy solemne. ¿Cómo es esa ceremonia? Pues se le hacen preguntas directas al candidato sobre su fe, su compromiso. La congregación también afirma que lo apoya. Y hay un momento fuerte, la imposición de manos. Ajá. Los otros miembros del consistorio ponen sus manos sobre el nuevo anciano mientras el ministro ora. Es muy simbólico. Entiendo. Entonces, más que buscar perfección, es como que la comunidad y los líderes actuales dicen formalmente, sí, parece que esta persona tiene el llamado y las cualidades para aspirar a ese ideal. ¿Una validación comunitaria? Exacto. Es un mecanismo para tomarse en serio el compromiso. Incluso está definido cómo termina el cargo. ¿Así? ¿Cómo? Puede ser por un tiempo fijo, si usan un sistema de rotación, que debe ser de al menos 3 años. O si falta mucho a las reuniones sin excusa, o si se vuelve inaceptable, aunque eso requiere un proceso congregacional. Y también termina automáticamente si se muda lejos o si pide su carta de traslado a otra iglesia. O sea que si un anciano se va a otra iglesia de la misma denominación, ¿no sigue siendo anciano automáticamente allí? No, tiene que ser elegido e instalado de nuevo en esa nueva congregación si quieren que forme parte de su consistorio. El título no es vitalicio ni transferible así nomás. Queda claro. El rol de anciano es clave y está muy bien definido. Pasemos ahora al pastor, o como dice la Constitución, el ministro de la palabra y los sacramentos. Ya dijimos que el Nuevo Testamento los distingue de los ancianos laicos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es una distinción crucial. El artículo 2.61 lo llama un cargo primordial. Son personas llamadas por Dios y apartadas específicamente para este ministerio. Se espera de ellos fe sana, conducta ejemplar, competencia. Pero, y esto me parece importante, la Constitución aclara algo. Ser ministro no los hace más santos que los demás cristianos. Sí, eso es bueno aclararlo.
Sí, la diferencia está en el cargo, en la función a la que son llamados. Se considera su trabajo, su vocación principal. Y luego el artículo 2.62 les da un montón de títulos: pastor, ministro, anciano, evangelista, profeta, sacerdote, predicador, maestro. ¿Son como rangos diferentes? No, para nada. La Constitución dice explícitamente que no son rangos. Son como facetas del mismo ministerio. Describe lo que se espera de ellos. A ver, Pastor por el cuidado espiritual. Ministro por el servicio en general. Anciano porque también participa en el gobierno. Evangelista por anunciar las buenas nuevas. Maestro por explicar las escrituras. Es una visión muy completa. como si tuvieran que usar distintos sombreros según la situación. Y la lista de deberes en el 263 es también larguísima: dirigir cultos, orar, predicar, sacramentos, enseñar, visitar, aconsejar, gobernar con el consistorio. Se espera que dominen todo eso. Dominar quizás es mucho decir, pero sí se espera que ejerzan todas esas funciones como parte de su trabajo, que sea un liderazgo integral. Y es interesante que el artículo 2.64 amplía esto más allá de la iglesia local. Reconoce que Dios da dones diferentes. ¿Cómo así? Bueno, dice que el presbiterio puede autorizar a ministros ordenados para servir en otros roles. Mencionaste el presbiterio. Quizás no todos saben qué es. ¿Podrías explicar brevemente qué papel juega en esta estructura? Claro, el presbiterio es como el cuerpo de gobierno regional de la iglesia. Está formado por todos los ministros ordenados que trabajan en esa zona y por ancianos representantes de cada iglesia local. Entiendo. Una instancia superior al consistorio local. Exacto. Tiene autoridad sobre varias cosas. Y una muy importante es todo el proceso para formar nuevos ministros. La candidatura, la licenciatura y la ordenación. Es como el supervisor regional que garantiza los estándares. Gracias, queda más claro. Entonces, este presbiterio puede comisionar ministros para ser profesores, capellanes en hospitales o el ejército, misioneros, administradores. Justamente. Amplía la idea de ministerio. Pero siempre se necesita una comisión formal del presbiterio. Y aún en esos roles se espera que busquen ejercer las distintas facetas del ministerio. Cuidar, enseñar, etc., en su propio contexto. El ministerio ordenado es flexible en cómo se aplica, pero consistente en su esencia. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, intensa. El camino para ser ministro ordenado, supervisado por el presbiterio, parece un proceso largo y bastante riguroso. ¿Nos puedes describir las etapas? Candidato, licenciado, ordenado. ¿Cuál es la lógica detrás de tantos pasos? Esencialmente, es un proceso de discernimiento mutuo entre la persona que siente el llamado, su iglesia local que lo conoce y el presbiterio que supervisa. Y también es de preparación gradual. La primera etapa es ser aceptado como candidato. Esto lo regula la sección 6.10. Se necesita ser miembro activo, tener una recomendación del consistorio de tu iglesia y pasar un primer examen ante un comité del presbiterio. ¿Qué miran en ese examen? Miran tu experiencia espiritual, tus motivos, si parece haber un llamado genuino, tus planes de estudio. Es el primer filtro, ¿no? Para ver si vale la pena que la iglesia acompañe ese proceso. Si el presbiterio te recibe formalmente, después de hacerte 4 preguntas clave, empieza el camino bajo su supervisión. Luego viene la licenciatura, que no es un título universitario, ¿eh? Es una autorización del presbiterio. Reconoce que ya tienes cierta preparación y aptitud. Normalmente se pide haber terminado estudios superiores y pasar exámenes más profundos de Biblia, teología, historia de la iglesia. ¿Y qué puede hacer un licenciado? Bueno, ya tiene permiso para predicar, bajo supervisión. Incluso podría servir como pastor encargado de una iglesia, pero de forma temporal y con aprobación. Pero su foco principal debe seguir siendo prepararse para la ordenación. Sigue bajo la autoridad del presbiterio. Podríamos verlo como una especie de CCA. ¿Una residencia? Una práctica supervisada antes de la autorización completa. Esa es una buena analogía, sí. Es una etapa con permisos limitados y supervisión. Y la culminación de todo es la ordenación. La Constitución dice que es el acto que aparta para la obra plena del ministerio. Es el paso definitivo y se lo toman muy, muy en serio. ¿Y se ordena a cualquiera que complete la licenciatura? No. Y esto es clave. No se ordena a alguien solo porque ya lleva tiempo como licenciado. Tiene que haber un llamado concreto. Una iglesia tiene que haberlo llamado para ser su pastor, o tiene que haber otro ministerio específico aprobado por el presbiterio.
No se ordena a la gente al aire, digamos. Tiene sentido. ¿Y qué implica esa evaluación final para la ordenación? Implica exámenes muy completos. Primero ante el comité de ministerio, y luego ante todo el presbiterio reunido. ¿Sobre qué? Sobre todo, desde tu vida espiritual personal, tu llamado, hasta conocimiento profundo de las Escrituras. Incluso animan a saber hebreo y griego, teología, historia, la doctrina y el gobierno de la IPC, cuidado pastoral, cómo administrar, educar, predicar. Te pueden pedir que des un sermón de prueba o dirijas un culto. Normalmente se necesita haber terminado estudios de seminario, aunque existen programas alternativos para casos especiales. ¿Y el servicio de ordenación en sí? Suena muy formal, muy solemne. Mencionabas 7 preguntas clave, la imposición de manos. Es el momento cumbre, sí. Esas 7 preguntas van al fondo del compromiso. Con las Escrituras, con la confesión de fe, con el gobierno de la Iglesia. Y preguntan por la motivación. Realmente es por el Espíritu Santo y amor a Dios. También sobre la fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. Y sobre la conducta personal. Y cuando el candidato se arrodilla y los ministros y ancianos presentes le imponen las manos mientras se ora, ese es el momento. Es la confirmación pública y espiritual de que la Iglesia reconoce ese llamado y le da la autoridad formal para predicar, administrar los sacramentos y gobernar. ¿Me recuerda esa imagen que usan en el presbiterio de los Andes? La del banco de 3 patas para la ordenación, el llamado de Dios, la escucha de la persona y el reconocimiento de la Iglesia. Exacto. Esa analogía es muy buena. Subraya que no es solo una decisión personal, ni solo una decisión de la institución. Necesita las 3 cosas: lo divino, lo individual y lo comunitario. Si falta una pata, el llamado no se considera legítimo en esta estructura. Y ese mismo documento que mencionas hace unas preguntas muy buenas para el discernimiento personal. A ver, ¿el servicio al que yo siento que Dios me llama necesita que yo administre sacramentos? ¿Que case gente? ¿Que sea el pastor titular? ¿Que modere los tribunales de la iglesia? ¿Que sea capellán? Claro. Si la respuesta es no a todo eso, quizás la ordenación no sea necesaria para ese servicio particular. Se puede servir fielmente como laico. Eso es importante, ¿no? Para no pensar que la ordenación es el único camino valioso de servicio. Correcto. Pone el foco en la función, en la necesidad real, no solo en el título. Ayuda a evitar una especie de clericalismo, donde parece que solo los ordenados importan. Muy bien. Entonces, alguien pasa por todo este proceso, es ordenado. ¿Cómo se conecta formalmente con una iglesia específica que lo ha llamado? Ahí entra la instalación. Es otro acto formal que realiza el presbiterio o una comisión nombrada por él. Usualmente se hace durante un culto en la iglesia que lo llamó. ¿Y qué pasa en esa instalación? Lo interesante es que es un pacto mutuo. No es solo darle la bienvenida al pastor. Se le hacen preguntas al ministro sobre su compromiso con esa congregación en particular, pero también se les pregunta a los ancianos del consistorio. ¿Están dispuestos a trabajar con él, a apoyarlo, a compartir el cuidado pastoral? Ah, también a los ancianos. Sí, y muy importante, se le pregunta a toda la congregación, ¿reciben a esta persona como su pastor? ¿Prometen apoyarlo espiritual y materialmente, ayudarlo en su trabajo? Vaya, es una ceremonia de compromiso por todas las partes. No es simplemente que la iglesia contrata a un pastor. Para nada. La idea de pacto es muy fuerte. Y eso se ve también en el proceso anterior, el de llamado. Lo empieza el consistorio de la iglesia local buscando al ministro adecuado. Cuando lo encuentran, le envían una carta formal de llamado. Esa carta no solo dice cuánto le van a pagar y qué beneficios tendrá, también expresa la confianza que la iglesia tiene en sus dones y se compromete a cooperar con él, a respaldarlo, a animarlo. ¿Y todo eso? Y todo eso, el llamado completo, tiene que ser aprobado al final por el presbiterio para que sea válido. El presbiterio actúa como garante de todo el proceso. Hemos recorrido bastante hoy, ¿eh? Desgranando cómo se estructuran los ancianos y pastores en la iglesia presbiteriana Cumberland. A mí, lo que más me llama la atención es cómo este sistema tan detallado, tan formal, intenta equilibrar cosas que a veces parecen opuestas, como el llamado personal, interno de Dios, con la necesidad de una preparación súper rigurosa y demostrable, y además con la validación y supervisión constante de la comunidad, del consistorio y del presbiterio. Totalmente. Es una arquitectura de liderazgo muy pensada, muy deliberada.
No se deja nada al azar, digamos. Refleja una teología que valora tanto la guía del espíritu como la responsabilidad humana. Valora los dones individuales, pero también las necesidades de la comunidad y la disciplina. Hay una búsqueda clara de idoneidad, de preparación, de rendición de cuentas, tanto para los ancianos laicos como para los ministros ordenados. Se nota que valoran mucho la formación, el carácter probado y el compromiso mutuo, sellado en público. Y nos deja pensando, ¿no? Al ver esta combinación tan particular de estructura, discernimiento del llamado, supervisión comunitaria, aquí en esta tradición específica, ¿qué podríamos aprender o qué preguntas nos surgen si lo comparamos con otros modelos de liderazgo, ya sean religiosos o incluso seculares? ¿Qué elementos de esta búsqueda de un liderazgo que sea confiable, preparado y responsable suenan como algo universal? ¿Y qué cosas son muy propias de esta manera de entender la Iglesia y su misión? Es una pregunta interesante para seguir explorando.